habíamos visto constructor y destructor. El constructor, que es apenas la primera vez que vimos cómo es una clase, ya aparece, porque es una función miembro que tiene el mismo nombre que la clase. Y lo nuevo, bueno, habíamos visto como un constructor básico, después vimos que los constructores pueden estar sobrecargados, no devuelven nada, pero porque no se llama de forma explícita, o sea, no llama el constructor y luego lo que devuelve se lo asigna a algo, sino que el constructor se llama de forma implícita cuando uno crea un objeto en la clase. Pero sí puede estar sobrecargado y tener varias implementaciones con distintas listas de argumentos. Eso es para crear el objeto de distintas maneras. Eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos que veamos. Después, destructores, que este es como mucho más simple. El nombre está compuesto del mismo nombre de la clase, simplemente ese del simbolito ese. No devuelve nada y no recibe nada como argumento, así que y hay uno solo, no puede estar sobrecargado. Y obviamente, esto se ejecuta al finalizar, cuando el objeto deja de estar en alcance, se destruye, digamos. Eso para variables automáticas en funciones, cuando la función se ejecuta se crea, se llama el constructor, y cuando sale la función, esos objetos se destruyen y se llama el destructor. Entonces habíamos visto el ejemplo del Deitel, de la figura 16.8, donde se muestra, bueno, creando varios objetos de una clase que se llamaba crea y destruye, que está declarada en este punto H. Creaba objeto global, local a main, estático, no estático, local a una función, etc. Y cuando se ejecuta el programa se ve en qué orden se van ejecutando constructor, destructor, y cómo el objeto que es global, el primero que se construye, el último que se destruye, y los estáticos también. Se van destruyendo al final lo que son estáticos. Este ejemplo está en el data, después lo pueden implementar y probarlo. Destructores no lo hemos utilizado mucho, sino solamente en este ejemplo que muestra más que nada el orden en que se ejecuta, que está relacionado a lo que son alcance de variables, que nosotros lo habíamos visto cuando vimos C. Cuando hicimos como dijimos, bueno, todo lo que queda C había que terminarlo de ver por completo, todas las palabras reservadas, vimos volátil, const, static, register, etc. Algunos de ejemplos de eso. Algunas de esas palabras sirven para definir el alcance y la persistencia que tienen las variables. En ese caso hablamos de variables comunes, los ejemplos eran con un entero. Y acá es similar, pero con objetos. Y obviamente sabiendo que el objeto, cuando se crea, se ejecuta el constructor de la clase y cuando se destruye el destructor. Pero las variables van entrando en alcance y van teniendo persistencia. Persistencia durante cuánto tiempo, en qué momento se aparece en memoria en la ejecución de un programa y en qué momento desaparece, cuánto dura. Y el alcance es de donde se puede ver. Digamos, si un objeto es local a una función, bueno, el único lugar donde lo puedo ver es dentro de esa función, cualquier operación que se haga con ese objeto tiene que estar dentro de esa función, pero si es estática, va a durar lo que dure la ejecución del programa. Eso lo habíamos visto cuando vimos C, y lo repasamos acá aplicado a las clases. Y por último vimos acá algo de lo que dice, que acá también me iba a detener un rato para ver esto de reutilización de software y ver algunos ejemplos. Reutilización de software. Al escribir programas orientados a objetos, se pone énfasis en la implementación de las clases adecuadas. Bueno, parecido a lo que veíamos recién de la estructura dinámica de data. Bueno, dice uno, estudia el problema de lo que está en ese terreno. Me hace falta una pila, una cola, lo que sea. Primero voy a implementar esa estructura, después voy a hacer la aplicación, tratando de hacer buen uso de esa estructura de datos para resolver ese problema. Entonces acá, pensar en una programación orientada a objetos es parecido en el sentido que uno primero tiene que determinar cuáles son las clases con las que el programa va a trabajar, que las tiene que programar, y después la aplicación crearía instancias de esas clases, objetos de esas clases para resolver algún problema. Al escribir programa orientado a objetos se pone énfasis en la implementación de las clases adecuadas. Las que vimos son clase hora y creo que ninguna otra. Y después el ejemplo es el date, la clase que se llama crea y destruye, pero como clase de prueba.
Existe gran variedad de bibliotecas de clases en la comunidad de software libre. Bibliotecas de clases. La que vamos a usar nosotros cuando terminemos la unidad esta de C++, es la biblioteca para hacer programas gráficos, para crear ventanitas, etc. Que son las bibliotecas Qt, que están programadas en C++. O sea, son bibliotecas de clase. En la actualidad, el software se construye a partir de bibliotecas existentes, bien probadas y documentadas, portátiles y de alto rendimiento. Esto agiliza el desarrollo de software con alta prestación y facilita el desarrollo rápido de aplicaciones. Bueno, obviamente, o sea, básicamente es cumplir esa máxima que dice no inventar la rueda. Hay una biblioteca que está buena, que muchos proyectos de software usan esta biblioteca de clases, decimos más, que se llama Eigen, que se la había comentado, y lo que permite es hacer álgebra lineal. O sea, Eigen es una biblioteca de C++, de plantillas, que eso no lo hemos visto todavía de C++, porque indica básicamente cómo está implementada, pero sirve para hacer álgebra lineal. Matrices, vectores, solvers numéricos, que sería, bueno, no sé, resolver algún algoritmo de, no sé, reducción de matrices, o de ajuste de datos, de regresión lineal, o cosas por el estilo. Y algoritmos relacionados. O sea, tiene todas las estructuras de datos para guardar las entidades numéricas, en este caso hace matrices, vectores, y tiene algunos algoritmos que nos permiten operar sobre esas entidades matemáticas. Ahora dice matrices vectores, pero no significa que son arreglos bidimensionales y unidimensionales, sino que están implementados como clases. Decimos más. ¿No habrá una de convoluciones? ¿Cómo? ¿No habrá una para convolucionar señales? Sí, no sé en esta biblioteca, pero sí. Pero pasa que esto convolucionales sería como multiplicar, hacer un desplazamiento multiplicar, porque cuando trabajar en un programa de computadora la señal es discreta, en un tiempo discreto. No sé si esta permite hacerlo, pero qué sé yo. Biblioteca. Después le voy a mostrar otro ejemplo de un procesamiento de imágenes que se usa, hace convolución de señal para procesamiento de imágenes, pero hay como que tiene una señal bidimensional, que es la imagen. Y también es como decir, cuando tengo una imagen grande, que puede verlo como un arreglo bidimensional, tener una chiquita, le va desplazando por toda la imagen y va haciendo una operación de productos más suma de productos, digamos, sería la convolución. No sé esta. A ver si busco con... No, parece nada. Conjugate, no, esta. Pasa que este no es de procesamiento digital de señal. Capaz que debería buscar algo de procesamiento digital de señales para seguro tiene hacer convolución. Estaba buscando acá la documentación. Versión 3.4. Documentación. Fíjense, cuando ustedes busquen biblioteca por ahí para usarla, decir, bueno, no voy a reinventar la rueda, ver en la página que tenga mantenimiento. Esta es la última actualización, la última liberación del código, release 3.4, fue el 18 de agosto. O sea, ahora. El anterior, el 19 del 4, este ya fue el año pasado en diciembre, ve que tiene como una periodicidad. Tiene un repositorio donde está todo código libre, está en GitLab. ¿Ya? Igual, obviamente, esta biblioteca se puede instalar de los instaladores del Linux que estén usando. Matriz, descomposición de matriz, característica geométrica, transformada de Fourier, solver polinómico, todavía no sé dice algo de combo. No, dice nada. ¿Dónde habrá un tutorial cerca? Ups, tutorial. Una guía rápida de inicio rápido.
Fíjense que acá hay un programita muy simple, yo lo tengo implementado acá, pero para que vean que lo saqué de acá, los ejemplos. Incluye el archivo cabecera de entrada-salida C++, un archivo cabecera propio de esta biblioteca. Esto cuando usen por ahí esta forma de incluir un archivo cabecera, tengan en cuenta que cuando ustedes compilan el preprocesador que busca el archivo cabecera, lo buscan barra user barra include, y ahí generalmente cuando se instala la biblioteca de terceros se crea una carpeta donde están todos los archivos .h desde esa propia biblioteca. Entonces hay veces que van a tener así como un subdirectorio y abajo va a estar el .h. Acá se incluye la biblioteca Eigen, que es el nombre de la biblioteca, digamos, la carpeta Eigen, y Dense. Denso, es para representar una matriz cuando se hace cálculo. O sea, obviamente las computadoras cuando trabajan en cálculo numérico, cualquier cosa de simulación, desde el clima hasta, no sé, el virus ahora o lo que sea, se trabaja con matrices extremadamente grandes y hay muchas de esas matrices o muchos problemas matriciales que el planteo matricial resulta una matriz rala, me parece que el término castellano, sería como lo contrario denso, que ralo tiene muchos ceros y pocas escalares, como hay pocas posiciones ahí del elemento de la matriz, distintos ceros. Entonces hay otra representación matricial que no va a ser la densa, sino que es esta rala o dispersa, que obviamente la implementación de la clase es óptima o es eficiente, optimiza eso para que no me ocupe tanta memoria para guardar ceros. Entonces se guarda de otra forma esa matriz, donde se puede tener una matriz de 1000 por 1000 o 10.000 por 10.000 valores, que si ustedes hacen ese producto, que es una cantidad enorme de números que tienen que almacenar, si son dobles, multiplican por 8 bytes, o sea, gran cantidad de memoria consume, pero si saben que el problema matemático, esa matriz tiene muchos ceros, conviene utilizar esa implementación, entonces va a ocupar mucho menos memoria. Acá va a ser un ejemplo muy simple, una matriz 2×2, así que incluye la biblioteca de las matrices densas, donde la gran mayoría de los elementos no son ceros. Acá, de nuevo, lo que les mostraba el using, parecido a cuando hacemos using std_cout, digamos, o sea, trae el nombre, pone visible el nombre matrix xd, para que uno pueda crear objetos de ese tipo. Entonces acá se crea un objeto de ese tipo. Si no se pone esto, ¿qué hay que hacer? Acá antes de matrix xd pone eigen 2.2. Porque todas las funciones, objetos, clases, etcétera, de esta biblioteca están abajo del espacio nombre eigen, así como de la estándar están abajo del espacio nombre std. Fíjense que acá lo hace así, lo pone explícito. La salida estándar, para hacer salida estándar y mostrar el valor de la matriz en pantalla, pone std:2.2.cout, porque no puso using std_cout o using namespace, etc. Entonces acá crea una matriz de 2×2, se llama M, le carga los valores al elemento 0, 0, al 1, 0, al 0, 1 y al 1, 1, o sea, como si fuera una matriz, elemento 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, pero como sigue la nomenclatura de C y C++, donde se indexa a partir de 0, empieza a ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Los 4 elementos de la matriz, le pone valores fijos, el último elemento de la matriz lo calcula a partir de otros dos cualquiera. Nada más para hacer un ejemplo sonso. Y acá también lo que está bueno es ver que este objeto, que se llama M, que es un objeto de la clase matrix xd, se puede tirar a la pantalla y me lo va a imprimir. Cosas que todavía no hemos visto, pero que sí vamos a ver. Decir, bueno, igual que acá, decir cómo puedo indexar una matriz que en realidad es un objeto con unos paréntesis. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer en C++. ¿Y qué ventaja tiene? Y que después me puedo hacer un programa así de cortito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Bueno, la mayoría es inicialización y nada. Que opera con matriz. Esto hay como para que vean la potencialidad que va teniendo el C++ para escribir código un poco más breve. O sea, uno se tiene que ir acostumbrando un poco a esto y ver eso como que no es un jeroglífico, entender más o menos que esto es C++, sino obviamente que esos principios cuesta. Profe, Sí. ¿se puede cargar por teclado en vez de hacer la definición así? Sí, porque apenas vos, cuando uses M, cuando uses el objeto de la matriz que definiste y le pongas los paréntesis, ya lo está indexando. Eso puede usarlo para imprimir para usar una operación, ya sea
imprimir en pantalla, o para asignarle un valor como hace acá, y esta asignación podría venir de un CI. Si cada vez podemos modificar uno de los programas, este programa ahora para probarlo, eso es indistinto, o sea, porque cada uno de estos elementos ya pasa a ser en este caso un doble, ese D indica de doble. O sea, que de dónde vos saques ese doble, si se lo pasas, si se lo cargas desde una inicialización o desde la entrada estándar, sería indistinto. Trae un archivo, donde sea. O sea, eso el tipo de dato de eso no se hace cargo, o sea, te da el acceso a los, se me va el nombre, de una matriz, a los elementos de una matriz, y vos después hacer lo que quieras, pero también te permite manejar la matriz como un todo. Y obviamente debe tener funciones miembros ahí para saber qué tamaño tiene, cuántas columnas, cuántas filas, varios métodos ahí, que habría que ver la documentación, a ver todas las posibilidades que me brinda ahora esta clase. Y obviamente que si después creo otro objeto, la debería poder multiplicar con el asterisco, el operador producto, poder sumar, multiplicar. Y generalmente con los programas que trabajan con matriz se puede hacer multiplicación elemento a elemento, para algunos algoritmos sirve, si no se puede hacer multiplicación matricial, para lo cual tienen que coincidir las dimensiones, fila y columna. Igual cantidad de columna la primera con fila la segunda. De acuerdo al producto matricial que tiene que coincidir las dimensiones. Pero está todo eso hecho. Esto que nosotros vimos, que mencionaba recién, sobrecarga de funciones con el mismo nombre que puede tener en C++, pero distinta lista de argumentos, también le había mencionado en una de las primeras clases de C++, que se puede hacer sobrecarga de operadores. Entonces decir, bueno, ahora el asterisco, como operador de producto, ¿cómo voy a hacer que opere con objetos de esta clase? Bueno, que los multiplique. La suma, el símbolo suma, ¿qué hago con el objeto de la clase? Que lo sume miembro a miembro. Y así. Entonces el programista después queda súper corto y se pueden hacer programas rápidos. Digamos. Acá está el código que transcribí. Obviamente que me preguntaba esto, dice matrix XD, ¿qué significa este XD? O la X, tamaño arbitrario, porque también está matrix 3D. Entonces, ¿eso qué ventaja al principio parecería que tiene? Y bueno, que XD yo le paso el tamaño acá y adentro hará asignación dinámica de memoria para obtener el tamaño que le hace falta para guardar esa matriz. En cambio, si uso un matrix, creo que también está la clase matrix 3D. Bueno, ya ese objeto es de 3×3, entonces no hace asignación dinámica, es más rápido, etc. Pero ahí está esta clase para crear matrices que pueden tener cualquier tamaño. Cuando la crea en el constructor recibe como argumento la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y la D, o sea, la X de tamaño arbitrario significa y la D de double. Ahora de entero, de float, lo que uno le haga falta usar la matriz. Entonces, si compilamos, da un error que ya deberían saber a qué se debe. A ver quién me lo dice. No encuentro la biblioteca porque no está enlazada en el directorio user lib include. No encuentra qué. Casi todo lo que dijiste está bien, menos una palabra. La del archivo de cabecera. Ah, muy bien. El archivo cabecera, porque esto es, si le pongo el menos preprocesado, me va a salir el mismo error. También, o sea, hay solamente preproceso. Este es un error de la etapa de preprocesamiento. Y me dice, bueno, en este directorio preprocesado, donde tiene que incluir este archivo cabecera, no lo encuentro. Si fuera un error de biblioteca, que no encuentro una biblioteca propiamente dicha, que se usa en la última etapa de enlazado, el error tendría otra pin, como cuando ustedes les olviden LDS, el menos LM, claro. Ahora yo puedo buscarla esta, a ver dónde lo puso, y lo pone acá abajo. ¿Cómo hago para que el compilador me tome este directorio, porque no lo está tomando por defecto, y pueda encontrar ahora esa biblioteca? ¿Se acuerdan cuál era la opción que había que poner acá? Menos I. menos I mayor. Entonces, include 3. Listo. Esta biblioteca en particular tiene una cuestión curiosa, que hay varios proyectos de software libre. No sé si hay muchos, la verdad, pero algunos he visto, creo que no es la mayoría, que están implementadas solo en archivos .h. Eso parecería raro, porque fíjense que yo le incluyo esto, le pongo esta opción para que encuentre el .h y no me salta un error de
de enlazado, ahora sí, donde le tenés que poner el ls para que lo busque en alguna biblioteca, le tenés que poner el menos l, no sé, dense, para que enlace contra la biblioteca. Este archivo se llamaría libdense.so, la biblioteca. No hay biblioteca, no hay .so de esta biblioteca, porque son implementaciones que se hacen, biblioteca implementada en archivo.h solo. O sea que si son clases, serían todas funciones en línea y cosas por el estilo. Hay algunos proyectos de software libre que prefieren hacer eso. Obviamente lo que tiene su ventaja es que es muy portable. Uno copia el archivo H y ya está, no tiene que crear la biblioteca que tiene que estar compilada para esa arquitectura. ¿No? O sea que simplemente pasándole con la opción "-i", donde está la ruta que tiene que buscar. Fíjense que le pasé hasta uno antes de lo que en el archivo que incluye eigendense, o sea que tengo que llegar hasta ahí y ya lo encuentro y lo compilo. Entonces ahora ejecuto el programa. Lo que hace es me muestra en pantalla la matriz cargada ahí en el código. En el código le cargo y listo. Fíjese que acá dice cómo instalar, en algún momento debe explicar que son implementación del puro archivo cabecera. Así que la instalación es más simple. Pero se instala de los paquetes en este caso de Ubuntu que tengo yo. Bueno, la matriz tiene un 3, un 2,5, menos 1, y después suma el 1, 0 más el 0, 1, o sea, esto más esto, me da un 1,5. 3 menos 1, 2,5, 1,5. Me lo muestra así en fila y columna directamente. A ver, podría poner acá std cout ingrese el elemento 00. Y acá hago std seguir por ahora 0. Comento esa línea y ahí sí estaría recibiendo el primer elemento por la entrada estándar. Compilo, Profe, ejecuto. 10. Sí. sí se pueden usar las bibliotecas de C, ¿no? O sea, include stdlib, anda. Se No. puede, pero no es recomendable, porque igual que la math.h, en C++ está la CMath. Se puede, pero no es recomendable porque hay reimplementaciones de biblioteca en C++ que son más eficientes, digamos, ya están escritas en C++ inclusive. A veces cuando tengan que hacer alguna mezcla, pero igual manejo de archivos está en C++. Y lo ideal para decir, bueno, a ver, voy a programar bien en C++, sería no incluir ningún archivo cabecera de C y no usar funciones de C, sino hacer todo en C++. Pero está permitido. Sí. Fíjense ahí lo que preguntaba recién, o sea, yo le agregué al programita un cout con una cadena ahí para que el usuario sepa, y se ingresa el elemento 00. Y después con un sein, directamente le cargo el elemento 00, el valor que se ingresa por el terminal. Entonces ahora, si lo ejecuto, puedo poner cualquier cosa, ¿no? Decimal y todo, porque es doble. Y ese va el elemento 00, de los otros estaban fijos, y este era la respuesta de todo, así que eso no cambia. Pero obviamente acá lo interesante, lo que debería llamar la atención, es, bueno, obviamente esta parte de decir, bueno, tengo una clase que implementa una biblioteca, me ofrece un montón de cosas, como guardar matrices, densas, dispersas, cómo hacer operaciones con matrices, todo. Acá creo un objeto M, el constructor recibe el tamaño, habría que ver qué otro constructor está en la documentación, a ver qué otra sobrecarga permite tener acá, qué sobrecarga el constructor hay para que lo pueda crear de otra forma. Por ejemplo, probablemente exista algo así como crear otra matriz que se llame N y que le ponga el valor de esta matriz adentro, como lo habíamos visto la otra vez con fecha. Decimos, bueno, quiero crear una nueva matriz, pero que copie lo que tenía la matriz N, ¿no? Acá abajo. Bueno, para tener una copia y después cambiar algunos datos y seguir operando. Entonces, obviamente que el constructor de la matriz, del objeto matriz, de la clase de esta matriz XD, debe tener muchas implementaciones sobrecargadas. O sea, ahí ya tenemos algo de C++, construcción, cómo hacer salida estándar, ya me lo tira en fila y columna, y simplemente tengo que poner esto.
cout, angulito. Lo que nosotros venimos implementando ahora en clase es una función miembro que se llama imprimir. Entonces, angulito la fecha y se pone fecha, imprimir militar, imprimir. Porque todavía no vimos cómo hacer sobrecarga de operador. Después, obviamente que deberías poder hacer otras cosas con la matriz, como multiplicarlo, etc. Ahora, sí, ahí va. Ahora esta cuestión de los paréntesis también es como que está indexando un elemento y eso es un elemento que en este caso es un doble, porque la matriz está compuesta de doble. Y eso le puedo cargar datos, sacar, operar con esos datos, sacar la salida estándar, cargarle de la entrada estándar, asignarle otro variable. Podría tener acá un doble A igual a 2,5 y acá obviamente asignarle A. Estas cosas permitidas cuando esto ya pasa a ser un único doble. Entonces todo esto funciona. Sí, decime. El lenguaje de Arduino ese, no me acuerdo el nombre que tiene, ¿no? ¿Permite la sobrecarga de operadores? Porque sé que tiene algunas cosas de C++, por eso. Arduino es 6C++. No tiene algunas cosas. Sí. Es 6C++. La Sí, biblioteca propia... Pero sí, viste que es un lenguaje que no sé cómo se llama, ahora no me sale el nombre. No, y lo es que una uno... mezcla. Sí. Claro, lo que uno escribe O es C++, como es. en el fuente es un sketch, que se llama. Sí. Pero sketch no es un lenguaje en sí, es la simplificación esa de que ellos te dicen, este es tu sketch, que se traduce como un boceto, una cosa mínima que vos tenés que escribir para que ande, que es llenar la función z, llenar la función loop. Ahora yo le había mostrado, está ahí en la filmina, después si quieren, ahí en la página, que cuando se compila hay una etapa previa, a llamar el compilador de GCC y G++, donde se traducen esos puntos .ino, que son esos sketch, a un C++ en realidad, y que en algún lugar de todos los archivos que te descarga cuando te vas a descargar el IDE hay un main.cpp, un archivo fuente que está la función main y que te llama a setup y te llama loop. O sea que si vos después te vas al fondo de lo que el compilador agarra para convertirlo a código máquina, es 6C++. De hecho, el IDE de Arduino, si vos te fijas por atrás, en la línea de comando que hace por atrás, vas a ver que ejecuta GCC y G++ para compilar. O sea que al final termina siendo ese lenguaje. Pero usa una mezcla de las dos, sí. Y, por ejemplo, el puerto serie está implementado como clase C++. Cuando veamos herencia un poquito más de C++, le voy a mostrar el ejemplo ese de cómo cómo el objeto es serial. Uno en Arduino pone, acá nomás abajo de esto, pone serial.begin. Bueno, este es un objeto, esta es una función miembro, y acá hay argumentos por defecto. Si no, acá le puedo poner la velocidad y le pone 115 o 200. Ese sería un método de clase, profe, ¿no? Esta es una función miembro, también que se conoce como método, de la clase, que la clase no es, en Arduino ni te muestra, ni te dice que es una clase, nada, porque es pensado para no programadores, pero serial ya es un objeto. Por eso uno se puede ejecutar métodos mediante objetos, a través de objetos. El objeto que ejecuta, como ha visto el ejemplo de la fecha. Si no fue fecha o hora habían puesto. Entonces creaba el objeto H. Con H hacía H.imprimir, H.imprimir estándar, imprimir esto. El objeto está llamando el punto al método imprimir para que ese objeto se muestre en pantalla. Haga lo mismo, el objeto serial está llamando begin para que inicialice el puerto serial. La WART, digamos. Begin sería un método estático. No sé. ¿Por qué sería estático? No sé si es estático o común. Y porque si no tendré que ser distancia, vos tendré que crear un objeto de tipo clase, del tipo serial, ¿o no? Está creado, en un punto H está creado, pero eso es igual a cout. O sea, cout acá es un objeto. Por eso yo puedo usar las dos bolitas, esto que es un operador. Acá voy a escribir otra línea, voy a simplificarlo. O sea, eso es válido en C++, porque a la derecha tengo un objeto de la clase matrix XD y a la izquierda tengo otro objeto de una clase que todavía no sabemos cuál es, que está declarada acá dentro de string.h. O sea, cout termina siendo un objeto, no es clase acá. No se puede hacer cosas con clase. Una clase puede definir un objeto, pero después lo que en realidad existe en el programa, que mantiene datos y que te permite hacer cosas, tiene datos y funcionalidad, son objetos. Siempre estamos hablando de objetos, pues, programación orientada a objetos, ¿no? La clase es como que la generalización, lo que
lo que lo describe el objeto, pero puedo tener muchos objetos de la misma clase. Esto ya lo vamos a ver también, pero claro, hay que ver herencia, sobrecarga de operadores. Pero este objeto ya existe, al igual que el serial, es un objeto que en algún punto H se define, si el objeto se crea una instancia de una clase, en ese caso se llama serial. O sea, ya existen al incluir el punto H. Bien. Bueno, acá hay otro ejemplito más. Después los pueden chusmear, qué sé yo. También por ahí debe estar la documentación de esto para ver todos los ejemplos. Veamos tenía acá una versión A. Esta es la que no puse el using. Le saqué el using para que quede. Este sería como, bueno, algunos proyectos de software libre inclusive sugieren programar así. Dice, bueno, para ser explícito y que no haya por ahí conflicto de nombres. Dice, bueno, matrix XD está abajo de este espacio nombre. Entonces, acá no puse using eigen matrix XD, sino que cada vez que use objeto de eigen, tengo que poner eigen, dos puntos, cada vez que use objeto de iostream, tengo que poner std, biblioteca estándar C, dos puntos, pero el programa, el resto es exactamente igual. Después hay un ejemplo 2, vamos a ver qué hace el ejemplo 2, ya más o menos. Hay que pensar como un poco más abstracto el programa, digamos, pero es como extrapolar lo que saben de tipo de dato básico, pero ahora finalizarlo con objetos, que nos permiten hacer muchas más cosas. Acá tenemos M, ya habíamos visto, matrix XD, cualquier tamaño, tipo doble. Crea una matriz de 2x2, le asigna el valor igual que antes, exactamente la misma línea, le dice, aquí hay una matriz, M, listo. Después crea un vector, fíjense que también hay tipo de datos vector XD, también habrá vector 3D, 2D. Le llama B, le dice, va a tener dimensión 2. Le pone el elemento 0, fíjense que esto, acá tiene los paréntesis, acá también, pero acá hay una coma en medio, acá no se permite, no iría coma, sino un solo índice. 0, le pone ese valor, y al elemento 1 le pone el valor de la componente 0, y acá hay un vector. O sea, carga una matriz, imprime, carga un vector, imprime. Fíjense que el objeto lo va definiendo justo antes de usarlo, que es cuando le carga el valor. Eso también lo habíamos visto diferencias C++, no hace falta que vaya al principio del bloque y defina todo ahí. Faltaba el menos I. Profe, Sí, si instala una biblioteca, ¿se puede hacer man y las funciones de la biblioteca o no? depende si la biblioteca incluye páginas de manuales. Sí. Yo no sé si alguien incluye páginas de manuales. Bueno, acá está Use Share Doc. Abajo de Use Share Docs suele estar todas las documentaciones. Tiene que haber un subdirectorio que se llame man o man pages. Ponemos acá man o man page. Todo junto. Depende, hay bibliotecas que sí viene su documentación hecha como página manual. Escribí esas páginas como cuando va a hacer man 3 print. String, qué sé yo. ¿Cuál era? Man 2. Stringlen, por ejemplo. Escribir esta página manual tampoco no es muy difícil hacerla. Me parezca así que la aplicación man te lo formatea y en algún lado tiene que estar guardado esta locate man. Fíjate, acá está. Use share man 3. Acá están las páginas manuales, son archivos comprimir. Debe decir que la misma aplicación man te los descomprime. Y acá está documentado las funciones stringlen. Si encuentras un directorio que se parezca a esto, use share man y diga eigen algo, es porque las eigen están en las páginas manuales, o bien está en un paquete aparte, probablemente yo no lo tenga eigen, no la tenga instalada. Bueno, hay un paquete que se llama libeigen3doc, que no sé si está instalado. Las dev, todos los paquetes que terminan en dev, son los archivos KBC, todo así para hacer desarrollo, para que uno use como desarrollador.
Y esta biblioteca, por ejemplo, no existe como biblioteca ya compilada, pero en general, si ustedes buscan otra biblioteca cualquiera, le va a aparecer el nombre de biblioteca sin nada, que esa es la biblioteca en sí, o sea, están los archivos ya precompilados, o sea, estática, dinámica. El menú dev que tienen generalmente los archivos cabecera y documentación que están. Toda la información puede venir en páginas web, puede venir en PDF, puede venir en páginas manuales, en comando man. Y la verdad que no sé si lo tiene. A ver, ya compilé el ejemplito 2. Y este era también bastante sonso. Me muestra la matriz y me muestra el vector que aparece como vector columna. Que cuando uno crea un vector unidimensional, por defecto es columna, porque obviamente eso generalmente se usa, no sé, en programa de álgebra lineal, que es el profesor de cualquier sistema de ecuaciones usa una matriz y un vector. Y el vector siempre es columna. A por X igual a por X más B. Sistema lineal de ecuaciones. Hace falta que estos vectores sean columnas para que se pueda hacer la operación. Y esto está todo preparado para hacer cálculos numéricos. O sea que este ejemplo es bastante simple también, el 2, el 3. En un momento acá van a aparecer ejemplos más complicados. Acá aparecen algunas cosas ya un poquito más complicadas. Por ejemplo, acá hay otra clase, matrix 2D. Ahora ya no quiero que el tamaño sea dinámico, sino que va a ser una matriz de 2 dimensiones. 2 por 2, obviamente, acá cuadrada. Bueno, la otra, el matriz XD, podría ser rectangular. Y puede pasar 3 por 10, qué sé yo, más 3 filas de columna. Acá cuando se hace 2D cuadrada, 2 por 2. El objeto se llama A. Fíjense que tiene una forma de inicializar así también con el operador de inserción de flujo. Lo hicieron así la gente que escribió la biblioteca. Después crea otro objeto que se llama B. Este sí es XD, es 2 por 2. Para mostrar dos formas de hacer lo mismo. Acá no había que indicar el tamaño en el constructor, ¿no? Porque si ya es 2 por 2. Acá hay que cargar el tamaño. Se inicializa. Después dice A más B, o sea, la suma de las dos matrices es igual, o sea, todo esto es una cadena que aparece en pantalla. A más B. Fíjense que acá se está usando y A menos B. Se está usando el operador de suma y resta sobre objetos de la clase de estas dos. Inclusive se pueden sumar entre ellas. O sea que me hace la suma ya elemento a elemento como se define en la matriz. Después dice, ahora voy a hacer A más igual B, o sea, voy a agarrar A más B y además resulta guardar A. Y también sirve usar el operador más igual. Esto cuando veamos sobre carga de operador, vamos a ver cómo se hace. Después creo un vector de 3 dimensiones. Fíjense, como acá ya dice que es 3 dimensiones, no es como antes que era XD y como argumento le pasaba el tamaño, sino acá ya sé que de tres elementos, componentes tiene. En el constructor le paso las 3 valores para que esté inicializado. 1, 2, 3. El otro vector W va a tener 1, 0, 0. Y acá dice, bueno, la operación de hacer menos B más W menos B, la tanto. Y fíjense que esto es una etiqueta, una cadena que sale impresa en pantalla, y esto es ya la operación hecha. O sea, hace la operación en línea y me lo muestra en el momento, digamos, y me lo tira a pantalla. Como vector columna. O sea, define dos matrices 2 por 2, la suma y la resta, la suma y sobreescribe A, después define dos vectores y hace esta operación. Pero fíjense, el programa tiene la función main 20 líneas, con todas las cosas escritas prolijita. Fíjense que peor le queda poder ingresar con esto y acá aceptar los enter para decir, bueno, la matillo la veo acá en el código fuente cuadradita, digamos. Me queda fácil decir, el elemento 2, 1 es este. Si tuviera toda una sola línea, que bueno, para el compilador obviamente eso va a ser exactamente lo mismo. Estará ahí. 3. Ejecutamos. Y dice A más B me da esta matricita 3, 5, 4, 8. Debería ser la suma de las dos matrices. A menos B, menos 1, menos 1, 2, 0. Ahora dice, estoy haciendo A más igual B. Ahora A vale lo mismo que cuando hice la suma, pero ahora subescribir el valor de A. 3, 5, 4, 8. Y la operación de menos B más W menos B
con los vectores que ya definió, me da menos 1, menos 4, menos 6. Vector column, dimensión 3. ¿Está bien? Si pudieran haber usado esto para resolver un problema de álgebra, ¿no? Ejercicio. ¿Se entiende más o menos este código ahí que por ahí recién empezando C++, parecería medio jeroglífico, digamos? ¿O no? Sí, se entiende. ¿Se entiende más o menos? Ya estas cosas que yo le estaba diciendo, bueno, acá la matriz de 2 por 2, cuadrada. Obviamente el constructor no hace falta que diga la dimensión, en cambio acá sí. Y acá después, ¿qué cosa le he dicho? Ah, acá, el vector es 3, dimensión 3. O sea, la D no es de dimensión, sino de doble. Acá dice, creamos un vector de dimensión 3 de dobles, que adentro tenga valor de tipo doble. Y bueno, esto que acá veo tres valores, digamos, no le pone el punto nada, pero son dobles. 1.0, 2.0, 3.0. Asumí que eran los valores para inicializar. Probablemente se puede inicializar así también. O sea que el constructor acá no recibe la dimensión porque está dada por el nombre ya de la propia clase. Y esto me pareció a mí que es así. Si buscamos la documentación probablemente sea así. Tengo un vector de 1, 3, 1, 2, 3 y haciendo esta operación bueno, habría que hacerle cuenta de si la vale 1, 0, 0. ¿Está bien? O sea que acá el constructor de este objeto de dimensión fija ya recibe los valores, puede recibir los valores para que se inicialice. Si no se pasa nada, probablemente queden en 0. Size, ¿qué hace size? Ah, este no me acuerdo si lo estaba en los ejemplos acá o lo busqué. Para ver algunas operaciones adicionales que se puede hacer. Fíjense que acá, al ser objeto, hacer clase, me da muchas más cosas. Uno se podría implementar algo que haga cuentas matriciales, producto de matriz vector, etcétera, en C. Y que el dato en sí, en memoria, los guarda con arreglo unidimensional, arreglo bidimensional. Pero no va a tener la flexibilidad de cambiar los tamaños, saber qué tamaño ahora tiene el dato, etcétera, que cuando se implementa como clase C++ es mucho más fácil. Fíjense que acá se define un objeto M, ahora la matriz es 2 por 5, 2 filas, 5 columnas. Pero después dice, bueno, obviamente es medio absurdo hacer inmediatamente, dice, no, bueno, cambia el tamaño, ahora será de 4 por 3. Si hay una función miembro que es resize, como redimensionar, dice, bueno, ahora no, obviamente que uno, si crea una matriz de esta, podrá hacer algunas cosas con una matriz 2 por 5, después si no me hace más falta, a la misma matriz ahora le cambio la dimensión y listo, aparece con una nueva dimensión. Después dice, la matriz M tiene tamaño. Existe una función miembro que se llama rows, me hago la cantidad de filas, otra función miembro que se llama cols, me hago la cantidad de columnas. Y una función que se llama size, que no sé si devolverá la cantidad de elementos o la cantidad de bytes que ocupa el memoria. Hay que ejecutarlo y probar o ver la documentación. Después creo un vector de dimensión 2, fíjense que acá tiene la X, o sea que la dimensión se pasa como argumento al constructor, y la redimensión. Dice, el vector tiene tamaño size. Tanta fila, tanta columna. O sea, obviamente va a ser una columna y n filas. Entonces, si compilo esto, puse size, porque usa todas las funciones miembros para saber el tamaño de las cosas. La matriz M es de 4 por 3 y tiene 12 coeficientes, 4 por 3, 12. O sea que size me da la cantidad de elementos que hay dentro de la matriz, no el tamaño de memoria. Lo tendría que multiplicar por size of de un doble para ver cuánto ocupa en memoria. El vector B es de dimensión 5 y pues, visto como matriz tiene 5 filas, una columna, porque es un vector columna. O sea que tiene muchas funciones miembros más la biblioteca de lo que acabamos de ver, aparte de sobrecargar operadores para indexar, sobrecargar operadores para imprimir, etc. Tiene funciones miembros y distintos tipos de constructores, funciones miembros.
Fíjense que acá está manipulación de arreglos densos y de matrices y arreglos densos. Acá te tengo que decir álgebra lineal sparse, para guardar matrices. No sé qué es la traducción, creo que es RALA. No me parece mucho. RALO, algo RAL. En castellano disperso, o sea, es con matrices que tienen gran cantidad de cero y poco. En algún lado por acá también debería estar la documentación. Documentación para ver la función matrix XB. Matrix X, matrix X, matrix X. Existen vectores fila también. Uno puede crear objetos que son vectores fila. Porque por defecto el vector solo es vector column. La clase matriz, a ver qué aparece acá, clase. Bueno, usa mucho template o no lo hemos visto. Pero acá hay algunos ejemplitos. Vector 2D, 3D, 4D. No creo que haya muchas más. 5D, 10D definido. 3F, o sea, estas son floats. La verdad que están muy copadas. Y después tenía otra para mostrar. Voy a bajar primero el binario este. Que son las OpenCV. O sea, para hacer ya cosas más elaboradas en cuanto a software, es más útil por ahí C++ o Python, alguna cosa. Y no sé, pero para el embebido, al C no hay con qué darle, digamos. OpenCV es una biblioteca para hacer procesamiento de imagen. CV significa Computer Vision, visión por computador. Y acá tenía un ejemplito muy sonso, por ejemplo, mostrar imagen. Que estas sí son biblioteca, o sea que estas tienen que enlazar y todo. Así que archivo cabecera, incluí dos. Core, que tiene la funcionalidad básica de procesamiento de imagen, básicamente funciones para leer una imagen de disco y escribir y algunas otras cosas. Y esta que se llama HiGUI es para una mini biblioteca para hacer manejo de ventanas, algunas cosas como barritas de desplazamiento y cosas por el estilo, para poder mostrar las imágenes de esas cosas, pero es muy elemental. No es como la biblioteca Qt que vamos a ver, que permite hacer ventanas con un montón de cosas adentro. Entonces, fíjense acá, también un programita muy simple, que levanta una imagen de disco y la muestra en pantalla. O sea, si quisieran hacer eso en C. El objeto que me permite guardar una imagen se llama mat, de la biblioteca CB. Entonces acá tengo que poner el espacio nombre, cuando creo instancias de estas clases, el objeto, cuando llamo funciones también. Se llama mat porque las imágenes en computadoras se guardan como matrices, pero obviamente esto tiene mucho más que una matriz de C, digamos, parecida a las de Eigen. Tiene para tomar el tamaño de una imagen, la cantidad de canales. Si piensa que una imagen como la que filma ahora la cámara, así tiene tantos píxeles por tantos píxeles. O sea que es una matriz. Si fuera en blanco y negro, esos píxeles me dan la información de tono de gris. Y si es color, generalmente tiene varios canales. El más común es RGB, rojo, verde y azul. Entonces sería como una matriz de 3 dimensiones. Ancho y alto, que me da el tamaño de la imagen. Y las 3 coordenadas restantes me da las 3 imágenes. En la tercera coordenada me da el canal. Rojo, verde y azul u otra codificación de color. Entonces esta función ImageRead lee una imagen de disco. Yo acá se la tengo que pasar por la lista de argumentos cuando ejecuto el programa. Esta función nameWindow me crea una ventanita. Name es porque la ventanita va a ser identificada a través de un nombre. La ventana se va a llamar imagen. Entonces cuando quiero usarla para mostrar una imagen, por ejemplo con esta otra función ImageShow, mostrar imagen, le tengo que decir en esta ventana que se llama imagen, mostrarme qué cosa. El objeto IMG que se cargó con la imagen que le dio el disco, con la función IMRead. Y esta otra funcióncita se queda esperando una tecla, eso es para que la imagen se refresque y eso. El teclado, esta función sí o sí tiene que estar. Y generalmente esta función está dentro de un bucle que le va haciendo algo con la imagen y cuando se presiona la tecla puede decir, bueno, si apretate de escape sale y si no seguir haciendo algo con la imagen. Entonces si lo compilo, esto lo tengo acá porque este sí es más largo de compilar.
Este sí, fíjense que va a incluir el menos "i" para indicar dónde están los archivos cabecera, el fuente, el menos "l" para indicar dónde están los puntos .so, y después todos los menos "l" chiquitas, como el menos "lm", para indicarle contra todas las que tienen que enlazar. Show image, ¿no? Entonces ahora si ejecuto el programa, fíjense que si lo ejecuto así nada más, sale un error horrible porque está esperando que le pase algo de argumento. Que la imagen, digamos, no hice ningún control, que la cantidad de... Acuérdate que se le pasa argumentos a main. Y acá levanto una imagen. Esta imagen de Lena, famosa en lo que es procesamiento de imagen, tiene muchas características copadas de color y eso. Tiene como 30, 40 años. Cuando empezó en ciencia de la computación, empezó a trabajar con procesamiento de imágenes. En algún lugar empezaron a usar esta imagen y ahora es como un ejemplo típico de uso para el que haga procesamiento de imagen. La tengo guardada yo acá en mi home, así que tengo una versión en grises. Así que la misma función levanta imágenes grises y a color. Otro ejemplito. Intensity. Compilo. Y ejecuto. Este me muestra dos ventanas y una permite agregar esta control acá tipo barra deslizante, que si le voy corriendo se cambia la intensidad de la imagen. Estos son procesamientos de imágenes muy básicos. Y había otro que era, no, es mucho el código fuente, se llama Color. Creo que este no está terminado. Claro. No te la idea que se levanta una imagen color que no puede variar acá la intensidad del rojo, del verde y el azul para ver cómo se va modificando. Operaciones simples en cualquier procesador de procesador, editor de imágenes se puede hacer. Bueno, por software también se puede hacer. Nada más que no está terminado el programa. Cuando muevo estas cositas se llama una función que no tiene nada dentro. Pero también fíjense que es muy simple hacer algo que me levante una imagen de disco, la muestra en una ventana con 4 líneas de código. ¿Por qué C++? Si no... y otra cosita acá, fíjense que acá tira la imagen a pantalla. Bueno, a ver, funciona la flechita con un objeto CBMAT para que me muestre la imagen en pantalla. Vamos a ver. Yo voy a Manchester. Me muestra la imagen, cuando aprieto una tecla para salir, antes de salir me tira toda la imagen en pantalla. O sea, obviamente una matrizota de, no sé cuándo tiene esa imagen de píxeles, pero son valores que van de 0,255 porque es un byte por píxel. Y indica el nivel de gris que tiene cada píxel de imagen. Obviamente no tiene sentido mirar una imagen así numerita. Para eso está el visor de imagen y mirarla así. Pero fíjense que puede, la biblioteca está hecha para que por ahí imágenes tan grandes así no, pero imágenes chiquitas, mirarla en los números para ver alguna cosa, por ahí también puede ser. Bueno, esos son dos ejemplos de bibliotecas de terceros súper elaboradas en C++, para que vean cómo se trabaja con clases, cuando uno no es el que tiene que escribir la clase, sino la tiene que usar, que obviamente lo más copado, digamos, un programa hace un montón de cosas que alguien ya hizo. La OpenCV está en la versión 4.5 y salió en julio del 2021. 3.4, 21, parece que otra línea de software es 4.5, 3.4, 4.5, 3.4. Hay que ver que es un proyecto también bastante activo de software, igual que el Heiger. Bueno, antes de pasar a seguir con el tema de C++, para seguir adentrándonos en la temática, ver algo más sobre las clases de C++.
podríamos hacer el descansito que quería. Para la grabación así.